Y un informe elaborado por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia advierte un retraso importante en la tramitación de varias leyes, sobre todo de transparencia en el Congreso Nacional. Según el informe, en promedio, las iniciativas llevan más de 2 años al interior del Parlamento y en ellas se incluye las que conciernen a la descentralización. Entre las leyes que todavía están en el Congreso se cuenta, por ejemplo, la que busca regular el lobby. Esta fue ingresada en el gobierno de Bachelet y se ha retomado ahora en la administración Piñera. Hasta el momento, dicha iniciativa acumula 4 años, 9 meses de discusión. Otras leyes que están en este listado son, por ejemplo, la de la probidad en la función pública, también la que modifica el acceso a la información. Hoy el gobierno va a renovar la urgencia de esos proyectos y el de otras iniciativas que reforman el sistema binominal y el voto de los chilenos en el exterior. Para hablar de este tema, ahondarnos y conocer su opinión, ya estamos en comunicación hasta ahora con el senador de la UDI, Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia. Senador, un placer saludarlo. Gracias por este contacto. ¿Cómo está usted? Buenos días, Verónica. Aquí estamos. ¿Qué análisis, senador, hace usted? Fíjese, yo recién le comentaba a los televidentes, una iniciativa más de 4 años en el Congreso. ¿Qué nos puede explicar a usted de las razones a las que para ciertos proyectos el Congreso se demora tanto en aprobar una iniciativa así? Bueno, en esto hay que tener bastante claridad, hay que distinguir problemas. Hay veces que por la materia, por la complejidad del debate, no hay acuerdo y por lo tanto eso tranca el proceso, no porque haya mala voluntad, ni flojera, ni olvido, sino que simplemente no hay acuerdo y los proyectos se entrampan, no avanzan. Eso ocurre en muchas materias, hasta que de repente se produce el acuerdo y el proceso ahí avanza normalmente. De manera que ese es un tipo de situaciones que afecta, por ejemplo, al proyecto del lobby, donde hubo acuerdo y el proyecto avanzó rápidamente hasta que alguien dijo no, esto está mal hecho, está mal pensado, hubo críticas externas y se paralizó porque no supimos cómo seguir avanzando. Hay aquí en materia del lobby 2 modelos distintos, o uno regula al lobista o uno regula la actividad del lobby. Son 2 conceptos distintos, uno se hace en Estados Unidos y otro se hace en Europa, modelos distintos. Nosotros hemos transitado de uno a otro sin definir. Finalmente, ahora sí el gobierno tomó una decisión y por eso es que el proceso ha ido caminando con mayor normalidad. De manera que ese es un tipo de situaciones que explica por qué los proyectos se trancan, cuando hay una complejidad respecto de su contenido y no se sabe cómo resolver, porque no siempre tenemos la claridad de todas las materias. Enseguida hay otro tipo de situaciones, que es tal vez lo que más ocurre con frecuencia, que tiene que ver con 2 tipos de problemas. Por un lado, porque el gobierno le pone urgencia a una cantidad muy importante de proyectos y deja de lado otros que son a veces de mociones parlamentarias o de propias iniciativas del Ejecutivo que al no tener esta urgencia se van retrasando. Cuando tenemos mucha urgencia además, tampoco tenemos cómo resolverlas todas porque el exceso a veces causa daño. En eso le hemos planteado al Ejecutivo de que tiene que concretar las urgencias de una manera tal que se pueda compatibilizar con el funcionamiento normal de las actividades del Congreso, pero también con sus propios proyectos, porque si hay más de 20 urgencias en el Senado, es imposible sacarlas todas. Correcto. Por otra parte, hay también responsabilidad en el Congreso. Muchas veces, por razones políticas, se alargan los debates, y nosotros hemos tenido algunos proyectos, como el de la ley de pesca, o el último, el de la ley de televisión digital, que se prolongó demasiado. Se prolongó el debate inexplicablemente, sin ninguna justificación, muchas veces por razones políticas. Un grupo pequeño de senadores demoró el debate de forma inexplicable. Entonces pasamos muchas sesiones que se podrían haber reducido si no hubiese sido por el interés político de un grupo reducido que, utilizando todos los requisitos reglamentarios, prolongaba los debates a pesar de que se sabía la votación. Y en ese sentido, entonces, aquí senador, hay responsabilidades compartidas, a veces del gobierno que tiene exceso de urgencia y otras veces el hecho político de utilizar todos los resquicios reglamentarios para prolongar un debate, lo que trae como consecuencia que muchos proyectos de interés y de prioridad se postergan. Sí, claro, senador. Y respecto de la operatividad en sí misma, yo entiendo que a veces los ciudadanos manejan poco la forma como opera el Congreso. Cuando entra un proyecto, dependiendo de la Cámara por la que ingresa, cómo se discute, que va a una comisión mixta o si no va a una comisión especial, luego vuelve. La operatividad del Congreso, a su juicio, ¿cuánto influye
en que este tipo de situaciones se produzca, cuando es necesario sacar leyes eficientes, buenas, que se discutan, pero tampoco entramparse, imagínese usted, 4 años, 9 meses, por ejemplo, en una ley. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuánto influye la operatividad del Congreso en esto? Mire, el Congreso tiene un sistema de tramitación como en todos los congresos en el mundo, porque la formación de las leyes no se puede hacer en forma expresa, en forma como si fuera una olla a presión, Magnicock, que uno pone los ingredientes y en 2 minutos está listo. No, hay proyectos que son muy complejos, hay proyectos que tienen cientos de artículos. Nosotros nos tocó ver, por ejemplo, un proyecto que cambiaba el régimen de quiebra de las empresas, que tenía más de 400 artículos. Bueno, no solamente hay que leer los 400 artículos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos caso a caso con expertos. Eso demora. Y no podemos nosotros despachar las leyes sin haber hecho un estudio acucioso. Lamentablemente vivimos en una época en que todo tiene que ser muy rápido y el sistema de análisis de la legislación es más lento. Pero yo creo que a pesar de todo es el camino necesario, porque al final esas son las normas que rigen por durante mucho tiempo y nosotros necesitamos que esas leyes estén bien hechas. Por lo tanto, cada ley entra en cada cámara, se repite en ambas, a una comisión, va a la sala, vuelve a la comisión y finalmente a la sala. Ese doble trámite, porque primero se analiza en general y después se analiza en particular, nos permite estar seguros de que vamos avanzando en los proyectos con conocimiento de causa, con la participación de todos los parlamentarios, en este caso de los senadores y senadoras, hasta dar con una ley que sea la más adecuada posible. Quiero preguntarle algo, senador, desde el punto de vista bien de los ciudadanos. En mi caso personal no me ha tocado una vez, sino que muchas, en conversación con amigos, pero también con ciudadanos comunes y corrientes, que dicen que está la percepción instalada de que la clase política, cuando tiene que discutir o debatir cuestiones que le competen a ellos mismos, las leyes vuelan y los acuerdos vuelan y es fácil llegar a consenso y las leyes salen de manera muy rápida aprobadas. Sin embargo, cuando existen otras que tienen directo beneficio para la ciudadanía o como estas, que tienen que ver con cuestiones de transparencia, las leyes pueden dormir y roncar en el Congreso por el tiempo. ¿Por qué existe esa percepción que cuando hay cosas que le importan a los políticos pueden llegar a acuerdos de manera tan rápida? Bueno, yo creo que porque se hace mucho énfasis en esas situaciones cada vez que ellas ocurren. Pero hay muchas ocasiones en que nosotros tenemos un trámite rápido, un trámite de un día para otro, de proyectos de ley que tienen por su simpleza esa posibilidad. Por ejemplo, cuando se trata de reajustes del sector público o reajuste del salario mínimo, esos proyectos se pueden despachar en el menor plazo posible, porque es simplemente definir un guarismo. Si estamos de acuerdo en el guarismo, eso se despeja con mucha rapidez. De manera que hay muchas leyes, muchas más de las que la opinión pública conoce, que son despachadas con mucha rapidez. Lo que pasa es que de tiempo en tiempo se puede producir una crisis política, como cuando le ocurrió a la Democracia Cristiana, que por un error no inscribió a sus candidatos bien y quedó sin candidatos en una elección parlamentaria. Entonces había que resolver ese tema y obviamente por los plazos que ya se habían vencido, se sacó una ley que se demoró muy poco tiempo en resolver sus trámites. La gente dice, bueno, parece que es de puro interés. No, en ese caso yo creo que era de interés del país. Que un sector político importante quedara fuera de las elecciones no era razonable. Y hubo que buscar una manera para corregir una negligencia, un error, pero que al final no teníamos más que hacerlo con rapidez. El proyecto era de fácil resolución. Si lo que a veces demora la tramitación de los proyectos no es el interés personal de los políticos, lejos de eso. Lo que demora es cuando no hay acuerdo en los temas sustantivos. Perfecto. Beneficia a quien beneficie y eso creo yo que es algo que la ciudadanía debería comprender, porque lo que queremos es que las leyes sean buenas, adecuadas y que reflejen el mayor consenso posible. No siempre lo logramos, muchas veces por intereses políticos eso se ve frustrado. Bien, le queremos agradecer mucho esta comunicación a esta hora de la mañana con CNN. Que tenga un muy buen día, senadora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.